La Virgen nos pidió algo tan fácil y la gente no lo hace. Quiere reformar su familia, quiere reformar a su hijo, a su hija, quiere reformar a su esposo. Quiere reformar el mundo. Pues aquí está la solución. Acompáñenos hasta el final y entienda por qué la Virgen nos pidió que rezásemos el rosario. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Así como Jesús dijo en el Evangelio, yo soy el camino para llegar al Padre, o sea, si no es por mí nadie llega al Padre, así también para llegar a Jesús no hay camino sino a través de la Virgen. Entonces cada vez que yo rezo a la Virgen, no es que me estoy desviando de Jesús, ella me está llevando más cerca todavía de Jesús, es una forma más bonita de llegar a Jesús. Más bonita, más rápida, más práctica, Exacto. más todo. Pues también San Luis dice, si fue el camino que Él utilizó para venir hacia nosotros, Exactamente. también es el camino que Él quiere que nosotros utilicemos Exactamente. para llegar a Él, ¿no? Fue la escalera, algunos santos dicen así, la escalera que Jesús, que Dios Hijo, usó para bajar del cielo, por así decirlo, y hacerse hombre, fue la Virgen, porque fue su mamá, fue la encarnación. Y también quiere que esa escalera, que fue la Virgen, sea la escalera para poder llegar al cielo, ¿no? Claro que sí, padre. Sabe que ahorita me hizo recordar usted, ayer encontré una oración de San Luis María Griñón de Montfort a Jesús. Y yo decía, qué bárbaro, nunca había visto una oración de San Luis María Griñón de Montfort a Jesús. Siempre, pues, la oración a María para ser sus fieles esclavos, la consagración, pero nunca había visto una oración a Jesús. Y ahí él comienza agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo el mejor don que puede tener, que es ser esclavo de la Santísima Virgen María. Ahí dice, yo sin ella no sería nada. Ella me sirve para aplacar tu ira, para acercarme a ti, para concederme la gracia de amarte más. ¿Y cómo termina la oración? Pidiéndole que no haya un solo instante de su vida en que él no sea todo entero de María. Qué impresionante. Porque es la mejor forma de ser, pues de estar cerca de Jesús, ¿no? Y es bonito lo que usted dice, porque viendo ese movimiento que hay, o sea, esa gracia propiamente que hay de las consagraciones, de la cantidad de gente que se está consagrando, uno ve que es Jesús que está promoviendo el mayor don que existe, que San Luis decía, no existe mayor don que uno puede ser esclavo de María, ¿no? Exacto. Y ver esas personas que se están consagrando a la Virgen, a Jesús por la Virgen, es una alegría inmensa. Y lo que usted mencionaba un poco antes, o sea, qué triste, ¿no? Ver en la iglesia algunos sectores de la iglesia, inclusive, pues desgraciadamente hasta sacerdotes, que se oponen tanto al rosario cuanto a la consagración como esclavos, ¿no? Y me acuerdo algunos que nos criticaban, no voy a decir quiénes son, porque son muchos en realidad, pero decían es que los heraldos aman demasiado a la Virgen. Y uno dice, eso es un elogio en realidad. En realidad no es una crítica. El mayor elogio. Exactamente. Y gente, lo que usted decía, lo que Santo Domingo decía, o San Luis creo, la gente que no tiene el Ave María en sus labios, en el fondo tiene veneno, el veneno de Satanás, ¿no? Exactamente. La gente que no consigue rezar una Ave María, cuidado. Y después usted piense en lo siguiente, padre. Por más que usted ame a la Santísima Virgen en el mayor grado, usted nunca la va a amar como Jesús la amaba. Exactamente. O sea... Eso le decía San Maximiliano María Kolbe. Decía como que esfuérzate al máximo, no te preocupes por amar demasiado a la Virgen, porque Jesús la amó mucho más que usted. O sea, nunca vas a conseguir amarla como Él la amó. Es muy bonito. Así que bueno, padre, después de haber hablado de la excelsitud, no sé si así se dice, bueno, de la excelencia del Santo Rosario, del Ave María, de por qué es una oración tan importante. Padre, me parece que importantísimo, antes de pasar a la segunda parte, que usted nos hable un poco de la famosa batalla de Lepanto. ¿Por qué? Porque yo creo que es como que quizás, primero, es de donde surge la fiesta del Santo Rosario. Es como que también nos indica el rumbo que vamos a tener que seguir, y también creo que va a facilitar muchísimo pues la segunda parte, si usted nos cuenta pues ahora esa batalla y por qué es tan importante también, si nos lo puede explicar. Sí, con mucho gusto. Esa batalla, la batalla de Lepanto, que sucedió un 7 de octubre de 1571, fue la batalla
tal vez la batalla más importante que haya habido en toda la historia. La batalla, por lo menos, eso sí, la batalla naval más importante de toda la historia en el ámbito católico, ¿no? Y la mayor, no solo batalla, sino la mayor victoria también. La mayor victoria. Y eso sucedió en una época en la cual pues, había muchísimas guerras. Los propios cristianos estaban en guerras contra los protestantes. Europa estaba dividida entre una guerra de 100 años, ¿no? Contra los protestantes. Imagínense qué pena, ¿no? Lo que es los propios cristianos dividiéndose por uno que, en fin, no vamos a hablar sobre él ahora, pero sobre Lutero, que dividió completamente a la iglesia, ¿no? Pero los cristianos que tenían que combatir contra los protestantes, los católicos contra los protestantes, porque estaban en guerra, los atacaban, y también contra un enemigo terrible, que en esa época era terrible realmente, que eran los musulmanes, era sobre todo los turcos, digamos. Claro. O sea, resumiendo, el mundo está en un caos. Un caos. Así como en la época de Santo Domingo, que Exacto. está caos, guerras, inmoralidad, protestantismo. Y en materia de doctrina también. O sea, un verdadero caos. Un verdadero caos. Y los turcos cada vez armándose más para invadir completamente Europa, y la estaban como que cercando, ¿no? Como si fuese una tenaza por el mar Mediterráneo y después también por los Balcanes, por Grecia, toda esa región. Conquistaron Constantinopla, una ciudad que se mantuvo. El Imperio Romano de Occidente cayó en 476. 1000 años después, el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, en el 1453 duró 1000 años más. El Imperio Romano de Oriente duró 1000 años más y fue conquistado por los turcos en 1453. Pues bien, ya habían entrado y estaban cada vez amenazando más. Llegó un momento que eran tantas tropas que realmente se veía un peligro gravísimo de que Europa iría a desaparecer en cuanto Iglesia Católica. O sea, la Iglesia no desaparece porque nuestro Señor lo prometió, pero realmente era un peligro terrible. O sea, digamos, humanamente hablando, si realmente hubiesen conquistado, hubiesen acabado con la cristiandad. Exacto. Y con eso también, de alguna manera, en América, porque ya había sido el descubrimiento de América y muchísimos misioneros venían para acá, fueron viniendo, ¿no? Y se hubiese cortado ese flujo de misioneros trayendo la fe a América. Entonces, en la batalla de Lepanto también está la salvación de América, ¿no? Y hay un papa, curiosamente, dominico, por tanto, hijo espiritual de Santo Domingo, que fue al que la Virgen se le apareció para enseñar el rosario. Él era súper devoto del rosario. Santo, San Pío V. Por cierto, no tengo plena certeza, pero creo que es a partir de él, como era dominico, mismo siendo papa, decide usar la ropa de dominico, que era la ropa blanca. Y creo que es a partir de él que los papas visten de blanco. Qué bonito. Sí, porque como que quedó bien, digamos, un papa blanco, pero fue el primero, porque fue un papa dominico que mantuvo su hábito blanco, ¿no? Y él dice, bueno, la solución está en el rosario. Y él convoca una liga, o sea, una unión de las potencias de los países, pide ayuda a varios países, muchos no atienden, y atienden apenas pues, la República de Venecia, Génova, los Estados Pontificios y España también con Felipe II, ¿no? Otros no atienden, ¿no? Por ejemplo, Francia, qué triste. Francia no atendió, Inglaterra tampoco atendió, Holanda mucho menos. Y, en fin, los que estaban se unen, y es bonito que San Pío V pide una señal para ver quién va a comandar esa batalla, ¿no? Y él, todo era en base de señales y en base con Dios. Y había varios candidatos generales católicos muy buenos que ya eran veteranos de guerra, italianos sobre todo, Doria, Barbarigo, en fin, varios generales muy buenos. Y había un joven de 23 años, que era don Juan de Austria. Curiosamente, hijo bastardo del emperador de España, Carlos V, que ya no reinaba su hijo verdadero, Felipe II, o sea, su hijo legítimo, ¿no? Cosas que la providencia permite, ¿no? Carlos V, emperador, tuvo un desliz, pecó con una persona, tuvo un hijo bastardo, y de ese hijo bastardo a veces sucede eso, ¿no? La persona puede cometer un error en su vida, pero Dios rehace su vida, reforma, como usted decía, su vida a través del Santo Rosario. Y cuando San Pío V, más o menos como Santo Domingo, también pide una señal para saber quién era el general, hace 3 días de oración y ayuno en su capilla, delante de un cuadro pintado por Fra Angelico, de la Anunciación, justamente de la Encarnación, y él rezando, cuando sale del 3er día de oración, va a rezar la misa, y era el Evangelio, el prólogo de San Juan, que se rezaba siempre en la misa tridentina antiguamente, y lee en latín, ¿no? Fui tomo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, que significa en español, hubo un hombre llamado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y él lo afirma, lo lee,
Se queda parado, todo el mundo viendo así. Pregunta a Dios, ¿hubo un hombre llamado por Dios cuyo nombre era Juan? Y ahí recibe la sentencia de Dios. Hubo un hombre llamado por Dios cuyo nombre era Juan. Y dice, esta es la señal de que tiene que ser don Juan de Austria. Un chico de 23, 24 años que va a comandar la batalla. Y él, muy católico, no fue santo, pero probablemente está en el cielo, porque hizo muchas cosas por Dios también, aunque tuvo algunos deslices también. Pero él, don Juan de Austria, va a instaurar en las tropas, primero, que todos los barcos, eran unos 200 barcos, que todos los barcos tuviesen un crucifijo. Qué bonito. Que todos estuviesen, todos los soldados católicos, que eran bastantes porque eran 200 barcos, cada uno tendría 300 personas por ahí, no sé el número exacto de fieles que había, de católicos, que todos, había un capellán en cada barco. Qué impresionante. Todos tenían que estar confesados, todos tenían que comulgar, comulgaron el propio día de la batalla y rezaban el rosario. Y si alguien decía una blasfemia o lo que sea, era castigado. O sea, era una cosa santa. Sí. Ellos tenían que ir para una tarea que Dios les mandaba a través del Papa. Y el Papa lo llamó y le dijo así, llamó a don Juan de Austria, se habló con él antes de la batalla, o sea, antes de que él zarpase para el mar, y le dijo, mire, yo en nombre de Dios le aseguro que usted va a vencer la batalla. Qué bárbaro. O sea, si usted no tenga duda ninguna, va a vencer la batalla. Y San Pío V pide oficialmente que toda la cristiandad, y ellos también, recen el rosario. Y pasan rezando el rosario hasta el momento de la batalla, se encuentran en el Golfo de Lepanto, cerca del Golfo de Corinto, ahí cerca de Grecia, por ahí. De ahí viene el nombre, batalla. De ahí viene la batalla de Lepanto, fue en el Golfo de Lepanto. Y, en fin, la batalla, pues, contar toda la batalla sería muy largo, pero, en fin, es bonito que los navíos españoles, casi sin quererlo, forman una cruz, porque estaba la coalición de la Liga, ¿no? De la Unión con Venecia, con la República de Génova, con Estados Pontificios, cada uno en un lugar, pero se forma una cruz y los musulmanes, curiosamente, forman una media luna, ¿no? Y se enfrenta a la cruz de la cristiandad con la media luna de los musulmanes. Y ahí comienza la batalla. Don Juan de Austria, habían rezado antes el rosario, creo que pasa por todos los barcos, alentando y dando fuerza y coraje de que van a ganar la batalla porque hay un crucifijo en cada barco. Y, por cierto, cuando comienza la batalla, no me acuerdo si era de la nave de don Juan de Austria, puede ser que sí, pero uno de los crucifijos, una bala de los musulmanes, porque eran balas de cañón de barco, ¿no? Fue contra el crucifijo y el crucifijo la esquivó. Y hoy en día existe en una iglesia de Barcelona, cuyo nombre desgraciadamente no me acuerdo ahora, pero tal vez los que son, pues, de Cataluña sobre todo podrán comentar, pero hay un Cristo que está torcido así y existe, es el Cristo de la batalla de Lepanto, que él que se guardó justamente por un milagro que él esquivó la bala, ¿no? Y comienzan perdiendo, curiosamente, los cristianos, y en cierto momento algo sucede misterioso. Ellos ven que una especie de ambiente cambia, el viento también cambia y se coloca a favor, y un miedo es incutido, colocado en los musulmanes, y comienzan a temblar, a perder la batalla. Los cristianos parece que no la vieron, y los que lo narran son los musulmanes, las crónicas musulmanas, que en cierto momento de la batalla, cuando ellos estaban ganando, los musulmanes, ven en el cielo una señora con un niño pequeño en sus brazos y pasando unas bolitas así, que era el rosario. Algunos narran, yo la verdad es que no tengo certeza si fue en esa batalla o fue en otra, pero que el niño Jesús recibía las cuentas de la Virgen y se las lanzaba a los barcos musulmanes. Yo también había escuchado eso. Como si fuesen como balas de cañón. Como balas de cañón. Cada bolita del rosario, allí en el cielo, equivaldría a una bala de cañón, y por eso comienzan a perder. Y, en fin, es una victoria increíble. O sea, nunca hubo una derrota tan trágica para un ejército. De esa no se levantaron más, ¿no? No. O sea, intentaron de otra forma, pero en barcos no se levantaron más. Después lo intentaron por tierra un siglo más tarde, el cerco de Viena. El cerco de Viena. Que, por cierto, fue a través del rosario también. Después Belgrado, que también fue el rosario. Sí. Y ahí comienza una seguidilla de victorias de la cristiandad en los momentos de mayor aflicción, pero rezando el rosario se obtenía la victoria, ¿no? Y un detalle curioso, que don Juan de Austria, como estaba conectado con el Papa, o sea, sabía que tenía que avisar al Papa. Cuando gana la batalla, todo el mundo, alegría, entusiasmo, y manda un emisario corriendo. O sea, primero va a la playa, ¿no? Sí. Embarca a la playa, después va corriendo en caballo, en fin, va lo más rápido posible. Llega hasta Roma para transmitir la noticia al Papa de que habían ganado la batalla. Porque toda la cristiandad estaba esperando eso, ¿no?
Y cuando entra en Roma ve que Roma está llena de alegría, con festividad y no sé cuánto. Y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está todo el mundo así? Si no saben, si yo soy el que te va a transmitir la noticia, ¿no? Y cuando llega para hablar con el Papa, porque dice que es un emisario de Don Juan de Austria, el Papa lo recibe y le dice, ganamos, ¿no? Ganamos la batalla. Sí, pero ¿cómo usted lo sabe? Dice, no se preocupe, yo lo supe. ¿Y qué había pasado? San Pío V rezando el rosario, el Papa San Pío V rezando el rosario, estando reunido con los cardenales, de repente siente una gracia, va hasta una ventana del Vaticano y comienza a mirar para el horizonte. Y él ve la batalla como estaba pasando. Él tiene una visión de lo que estaba sucediendo en la batalla. Y seguramente él vio a la propia Virgen. Sí. Ahí sí, porque hay cuadros que lo representan inclusive. La Virgen, en la representación de María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, pues derrotando a los musulmanes. Y él dijo, en ese momento, en el propio 7 de octubre, él dijo, bueno, no me acuerdo de la frase, pero dijo algo así como que ganamos la batalla, ¿no? O sea, la Virgen del Rosario hizo ganar esta batalla. Y avisó a los cardenales, avisó a toda Roma, y ya estaban en fiesta antes, ¿no? Y él decide colocar ese día 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. La instituye y después enseguida coloca la jaculatoria de auxilio de los cristianos en las letanías lauretanas, de que rezamos siempre justamente en el Rosario también. O sea, la Virgen de las Victorias, auxilio de los cristianos, estaban unidas, y después el Papa Gregorio XIII, pocos años más tarde, va a decir que el 7 de octubre mejor se llame Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Y la fiesta de María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, va a pasar después por otro Papa, Pío VII, al 24 de mayo, un año más tarde. Qué bonito, padre. Realmente impresionante esta historia. Y bueno, ya queda aquí la punta del camino que vamos a seguir después de esta pausa comercial, sobre las victorias de la Santa Iglesia a través del Santo Rosario. Pero no se despegue, porque no solo son las victorias de la Santa Iglesia, son las victorias también de cada uno en nuestra vida. Así que no se pierda la segunda parte. Ya regresamos. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, hoy lamento tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños